le demuestran a Luis Toro que esta es su peor herejía. El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Los saluda a su amigo, su hermano, Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Vamos a mirar cuál es la peor herejía de todas las que dice Luis Toro, pero realmente esta, a mi calificación, es la peor. No sé usted me dirá de pronto si es esta, si es otra, bueno, pero vamos a analizar esto que él dice. Recuerde, este es su canal, una cita con la verdad de la Biblia. Dale me gusta a esta revelación, a este revelador programa y compártelo, por favor, para que los amigos católicos salgan de esa mentira. Vamos a escuchar al sacerdote Luis Toro dando la peor herejía que él ha dicho en esta enseñanza. Escuchémoslo, por favor. Pastores y pastoras y ovejas he tenido que confesarla. Todos los que yo he confesado en la hora de su muerte, todos han coincidido en lo mismo, llorando, decirme: Padre, siempre confesé, enseñé que no debería confesarme con un hombre, que tenía que confesarme en la pata de un palo directamente con Dios. Ahora que estoy en la hora de la muerte, me doy cuenta que cargo todo el peso de mis pecados. Muchos se han tirado de rodillas: Padre, por favor, confiésame. Estando enfermo, estando en cama, moribundo, y he tenido que confesarlo, le doy la absolución y mueren en paz. Mueren ahí mismo. Todos los protestantes, todo y protestante que me escucha, el día de su muerte va a recordar a este cura. No dejará de recordarlo. Lo va a recordar. El día de su muerte, todo protestante, todo que no haya querido confesarse, va a sentir el peso de sus pecados. Reto a los protestantes: pregúntele a un familiar suyo que se esté muriendo, que sea protestante, solo por probar lo que dice el cura. Cuando se esté muriendo, pregúntele que si quiere que le lleve el cura o no, para que vea que le va a decir que sí. ¿Y sabe qué va a decir usted? No le traemos el cura porque ese viene de Satanás. Vamos a traer el pastor para que haga oración. Y no le permite que le lleve el cura. Y usted mismo, cuando se esté muriendo, se va a acordar de mí. Y cuando usted le diga a su familiar: tráigame el cura, le va a decir: no, el diablo lo está atormentando, va a buscar el pastor. Y no le va a permitir que reciba la misericordia de Dios. Reciba otra vez Proverbios de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El protestante que no confiesa sus pecados no prosperará espiritualmente. Mas el que los confiesa Mal que el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. alcanzará misericordia. Y eso lo sabe Satanás. Y por eso le prohíbe a los protestantes confesarse. Pruebas tengo, capítulos y versículos. Que venga un pastor evangélico y me diga lo contrario. ¿Por qué no lo hace? Me puede maldecir, me puede insultar, me puede decir todo lo que quiera, pero no me puede mostrar que tiene que confesar directamente con Dios con la pata de un palo. Eso es mandato de Satanás. Cuando usted escucha a un protestante decir: yo me confío directamente con Dios con la pata de un palo, ríasela en la cara y diga: palabra de Satanás. Ríasele. Abran los ojos, véanlo, capítulo y versículo. ¿Sí escucharon? Tremendo esto es tremendo. Luis Toro dice pues que debemos confesar el pecado al sacerdote y morir en paz, dice él.
Pero el que lo hace, dice él, confesarle su pecado a Dios, es mandato de Satanás. ¿Lo escucharon o no? ¿Ah? ¿Sí lo escucharon? Volvámoslo a escuchar. Tremendo esto, tremendo. Escuchémoslo. Bueno, denme un segundito, ya se los busco aquí de nuevo para que lo veamos, lo escuchemos de nuevo. Escuchémoslo. El que encubre sus pecados no prosperará. El protestante que no confiesa su pecado no prosperará espiritualmente. Mas el que los confiesa Mal que el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. alcanzará misericordia. Y eso lo sabe Satanás. Y por eso le prohíbe a los protestantes confesarse. Pruebas tengo, capítulos y versículos. Que venga un pastor evangélico y me diga lo contrario. ¿Por qué no lo hace? Me puede maldecir, me puede insultar, me puede decir todo lo que quiera, pero no me puede mostrar que tiene que confesar directamente con Dios con la pata de un palo. Eso es mandato de Satanás. Cuando usted escucha a un protestante decir yo me confío directamente con Dios con la pata de un palo, ríasele en la cara y diga palabra de Satanás. Ríasele. Abran los ojos, véanlo, capítulo y versículo. El que confiesa su pecado directamente a Dios, eso es palabra de Satanás. Escuche bien, pero hay que confesárselo ¿a quién? Al sacerdote. Bueno, la Biblia me dice a mí todo lo contrario. Es muy cierto lo que él dice allí, tomando el texto del libro de Proverbios, sí, muy bien, pero es que el libro de Proverbios no dice el que le confiesa el pecado al sacerdote católico. El libro de Proverbios no dice eso, dice el que encubre su pecado, sí, no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Muy cierto, eso lo dice allí el libro de Proverbios. Pero cuando nosotros analizamos, vamos a realizar un análisis bíblico, vemos que los judíos, o vamos a mirar a quién le confesaban ellos sus pecados, a Dios o al sacerdote, ¿a quién? Vamos a mirar, por ejemplo, el Salmo 32, analicemos el Salmo 32 y verán lo que dice allí el salmista. Salmo 32, analicemos esto, por favor. Analicemos el Salmo 32, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Bendito Dios. ¿A quién hay que confesar el pecado? ¿A quién es que tenemos que confesarle? ¿Al sacerdote o a Dios? La Biblia dice que a Dios. A Dios. No dice al sacerdote, a Dios. ¿Mm? A Dios. Dice Luis Toro que eso es obra de Satanás, palabra de Satanás. Que venga y lo demuestre, porque yo estoy demostrando que es a Dios. Vamos a leer otro, por ejemplo, Daniel capítulo 9, vamos a leer Daniel capítulo 9, a quién le confesaba Daniel su pecado. Vamos a leerlo allá, Daniel capítulo 9 dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro
¿A quién? A Dios el Señor, buscando en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿A quién se le debe confesar el pecado? A Dios. No se le debe confesar a los hombres. No hay ningún mandamiento que diga que el pecado se le debe confesar a los hombres. No hay ninguno. ¿Mm? No hay ninguno. Hola, de verdad este señor sí se pasa, ¿no? Este señor, ¿qué les parece a ustedes esto? Salmo 69:8, ¿qué nos dice el Salmo 69:8? Leamos allá, dice: extraño he sido para mis hermanos y desconocido a los hijos y desconocido, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiéndome con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además silicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saereaban en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. ¿Ah? Imagínese, ¿a quién oraba el salmista? A Jehová. Pero no, a esta gente dice que debe ser ¿a quién? Al sacerdote, lo cual es completamente antibíblico. Ahora, ya hemos visto la parte bíblica. Ahora, busquemos otra parte, esa parte donde dicen ellos que es al sacerdote. Yo quisiera mirar bíblicamente qué respuesta nos pueden dar los amigos trinitarios o católicos sobre esto. Por ejemplo, ¿dónde dijo el Señor, dónde le dijo el Señor a Juan, a Pedro, a ellos, que ellos eran sacerdotes, primero, o que ellos fueron llamados sacerdotes? ¿Dónde está? Y que dice que ellos iban y en las iglesias recibían confesión de pecados. ¿Dónde está eso? ¿Mm? Sería bueno que un católico nos respondiese eso, ya que pues el señor Luis Toro le da como miedo hablar conmigo. ¿Mm? Sería bueno que un católico nos responda eso, donde los apóstoles recibieron confesión o decían que en las iglesias se tenía que confesar la gente o abrieron confesión, ¿cómo se le llama eso? Donde se confesaban la gente en las iglesias. ¿Dónde está eso? Pues eso no existe en la Biblia. Ningún apóstol no hemos escuchado, por ejemplo, a Juan diciendo yo soy cura, sacerdote. No, ellos no fueron llamados así. Fueron llamados como apóstoles. Pablo se llamaba ministro. ¿Mm? Pero ninguno de ellos dice que, por ejemplo, Pablo dice que Dios instituyó a los primeros apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros pastores, otros evangelistas. No dice ninguno de ellos sacerdotes. ¿Dónde mandó el Señor a los apóstoles a abrir esos confesionarios que le llaman ellos? ¿Dónde mandó? Y que allí recibiesen la confesión de las personas. Eso es completamente antibíblico. No está. No está en la Biblia. ¿Mm? No está en la Biblia. De verdad, eso no está. Pero, pero, el católico quiere hacer de eso doctrina. ¿Mm? Quiere hacer de eso doctrina. Lo cual es completamente antibíblico. Completamente antibíblico. No hallo. Si alguien me puede escribir y decirme, mire, señor Cerrato, es que aquí el apóstol Juan fue llamado por la iglesia sacerdote y que él recibió la confesión de los pecados de la iglesia. Porque Juan me escribe algo muy distinto. Juan me dice en 1 de Juan capítulo 2, verso 2, dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El perdón de pecados dice que operó, lo hicieron los apóstoles, pero fue en el bautismo en el nombre de Jesucristo. ¿Mm? Dice, por ejemplo, allá Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos
pídanle perdón a Dios. Mire lo que dice. Pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos. ¿A quién tenían que pedirle perdón? ¿A los apóstoles? Padre, perdona mis pecados. ¿A los apóstoles? No. Pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Biblia, el lenguaje actual. Y Dios perdonará sus pecados. No dice y nosotros los absolvemos. Y récese 4 Padre Nuestros, 20 Ave María. No dice eso. Pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre de Jesucristo y Dios perdonará sus pecados. Allí no dice que era otro. ¿Mm? ¿Ah? ¿O sí? ¿Mm? No dice que ellos fueron los que perdonaron. Dios perdonó los pecados. Pedro le escribe a la iglesia diciendo, cuando Pedro va y habla con los gentiles, dice, de este dan testimonio los profetas, que todos aquellos que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No dice otra cosa. Pablo dice que por Cristo tenemos el perdón de pecados por su sangre. No dice que es por medio de la confesión del pecado ante un sacerdote. Es completamente antibíblico. Esta es la peor herejía que ha hablado Luis Toro. Amigo Luis Fernando, ¿cómo está? Vale. Amigo Luis Fernando, ¿usted me puede hacer un favor? Dígame. Ya que a usted le gusta seguir las predicaciones de Luis Toro dice que decir que Dios perdona pecados, que hay que pedirle directamente el perdón de pecado a él, eso es palabra de Satanás. Eso dice Luis Toro. Hágame un favor, usted me puede decir dónde los apóstoles mandaron a la iglesia a que ellos tenían que venir a confesarle los pecados a ellos y que ellos le perdonaban los pecados. ¿Dónde está eso? No, eso está en varias partes de la Biblia. Muéstremelo, por favor, muéstreme esas varias partes. Está en Juan 20, 23. Léalo, allí dice entonces que los apóstoles daban el perdón de los pecados a las personas por medio de la confesión. Allí dice eso. Pues ya lo leo mismo. Léalo, a ver, vamos a mirar si si el señor Luis Fernando, seguidor de Luis Toro, es igual de mentiroso que Luis Toro. Vamos a ver. Estoy buscándolo. Dale. Dice así: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Jesucristo le dio poder a los discípulos de perdonar pecados y de retener pecados en el nombre de él. Dale, bien, pero ¿dónde dice que ellos perdonaron los pecados por medio de un confesionario? Allí, confesándole los pecados. ¿Dónde dice eso? No, lo que pasa es que ya les dio el poder, ahí no importa en qué sitio. Pero... Lo que importa es que tienen el poder dado por Jesucristo para, por medio de ellos, Cristo perdonar los pecados. Ya, ¿dónde Dios la iglesia... siempre ha necesitado de los hombres, Alex, para pronunciarse. ¿Dónde la Dios iglesia... nunca ha venido, discúlpeme. En el Antiguo Testamento nunca vino en persona a perdonar pecados ni a hacer milagros. Él lo hacía era por medio de Moisés. Se manifestó por medio de Abraham. O sea que por medio de Moisés Dios perdonaba los pecados, por medio de Moisés. Por medio de ellos era que se manifestaba, porque él escogía personas. No era por medio de ellos, Señor. Mire, no era por medio de ellos. Qué mentira tan grande. Dice que por medio de ellos Dios se manifestaba. Eso es una mentira. O que por medio de ellos Dios perdonaba pecados. Es otra mentira. Eso es mentira. Dios se manifestaba en gloria. Discúlpeme. Amigo, discúlpeme. Amigo, discúlpeme. Le estoy refutando su mentira. Dios se manifestó al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 22. Verso 17 allá, dice que ellos vieron al Dios de Israel. Éxodo 22, Dios no se manifestó por medio de Moisés. Eso es completamente mentira. Dios se manifestó a ellos, que es diferente. Ellos vieron como un enlosado, vieron un fuego. Sí, Éxodo 24, verso 10 al verso 17. Dice que vieron la gloria del Dios de Israel, vieron al Dios de Israel.
Dios no se manifestó por medio de Moisés, Señor. Eso es mentira. O que Dios perdonó los pecados por medio de Moisés. Tampoco. Dios no perdonó el pecado por medio de nadie. Ahora, la Biblia nos dice que es a Jehová que se debe confesar los pecados. A Dios directamente. A Dios directamente. Ahora, yo le hago una pregunta, amigo Luis Fernando. ¿Dónde dice la Biblia lo que dice su ídolo Luis Toro? Que el que le pida perdón a Dios directamente es palabra de Satanás. Primero, Alex, muéstrame el capítulo donde diga que hay que confesar los pecados directamente con Dios. Muéstrame ese capítulo. Daniel capítulo 9, léalo. Léalo. No, usted. léalo, yo Léalo. le estoy diciendo dónde. ¿Ah? No, dígamelo. ¿Capítulo 9 qué? Léalo, Daniel capítulo 9. No, pero ¿en qué versículo? Léalo, por favor. ¿A quién le confesó el pecado Daniel? Léalo. ¿Ah? Léalo. Daniel capítulo 9. ¿A quién le confesó el pecado Daniel? Ahí ¿A un dice, sacerdote, a un hombre o a Dios? Ya se lo leo. Léalo. En el primer año del reinado de Darío, hijo de Asuero, de la raza de los Medos y rey de Caldea, pasó lo siguiente. Yo, Daniel, me puse a buscar en las escrituras cuántos años quedaría en ruinas Jerusalén al profeta Jeremías. Yahvé le habló de 70 años. ¿En dónde dice que perdonaba pecados? Léalo. Siga leyendo, por favor. Bueno, me dirigí al Señor y le imploré, y durante cierto plazo le supliqué con oraciones y ayunos, hacía penitencia vestido con un saco y sentado en el polvo. Rogué a Yahvé mi Dios y le hice esta confesión: Señor, Dios grande y temible, que guarda la alianza y el amor a los que te aman y observan tus mandamientos. Nosotros hemos pecado, hemos sido injustos y rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. ¿A quién le confesó su pecado Daniel? ¿Al sacerdote o a Dios? Está pidiendo de perdón a Dios. ¿En dónde dice que él le perdonó el pecado? Entonces no se lo perdonó. Vea pues, ¿a quién le confesó? ¿Dónde dice que se lo perdonó? ¿A quién le confesó el pecado? La pregunta aquí es, ¿a quién le confesó el pecado Daniel? ¿A un sacerdote o a Dios? Amigo, cuando uno se confiesa con un sacerdote, el sacerdote es la pregunta es, para uno ¿a quién le confesó? Le pregunto, amigo, respóndame. Iban todos y confesaban sus pecados. Amigo, respóndame. ¿A quién le confesó Daniel su pecado? ¿A Dios o a un hombre? Le está pidiendo, no le confesó pecados. Allí no está diciendo, está pidiendo perdón. Ahí no está diciendo, hice confesión, no dice hice confesión, no dice así. Pero ¿en dónde dice que le perdona los pecados? Entonces Dios no perdona la iniquidad. El Salmo 32, 5, ¿qué dice? Lea el Salmo 32. ¿Quién es el que perdona? Léalo. No, lea usted. Lea usted Mateo 3, 5. Vamos a leer el Salmo 32. Vamos a leer el Salmo 32. Vamos a leerle el Salmo 32 al amigo aquí. Salmo 32, ¿qué dice? ¿Quién es el que perdona la iniquidad? Vamos a mirar. Amigos, estoy leyendo yo primero, Salmo 32. Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí mi mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declararé o te confesé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué dice allí el verso 5? Lo perdone, Señor. ¿Qué dice el verso 5? No. ¿Quién es el que lo perdona? Dice Mateo. Listo, Mateo no quiere 3. Leer, se lo seguiré leyendo. Mire, dice, y mi pecado te declararé y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién es el que perdona los pecados? Dios solamente, amigo. Ahora, muéstreme dónde los apóstoles dijeron. Los apóstoles. Escuche Mateo 3:5. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán. Y junto con confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Dígame, por favor, ¿a quién le confesaban los pecados? En público, a Juan quién? Bautista, porque Juan Bautista era sacerdote.
Allí dice que le confesaban los pecados a Juan, Iban donde Juan y confesaban los pecados. pero allí Señor. dice que Y le Juan Bautista confesaban era los sacerdote, pecados a porque es Juan. hijo de Zacarías. Señor, la pregunta es, ¿le dice el texto y le confesaban los pecados a Juan? Claro, confesaban los pecados a Juan. Vamos a leer, vamos a leer. Dice, y eran bautizados en el Jordán confesando sus pecados. No dice aquí confesándole a Juan sus pecados. Dice confesando. ¿Dónde estaba? ¿En el Jordán quién estaba? Juan. ¿Y a dónde iban? No, pero Juan? dice, le confesaban a Juan sus pecados. Le dice así. Ahí no dice que en cualquier parte estaban y confesaban pecados, no, iban donde Juan. Pero Juan dice que Juan, y dice, porque es hijo de Zacarías. Dale, y dice que Juan, le confesaban los pecados a Juan y Juan les perdonaba los pecados, dice así. No, confesaban los pecados, lo mismo que hace con un sacerdote. Ya. Mire que mire la falsedad, mire la falsedad, amigo Luis Fernando, mire la falsedad. Usted dice aquí que la gente venía a Juan y le confesaba los pecados, pero el texto no dice así, ni mucho menos dice que Juan le perdonaba los pecados. Dice que confesaban sus pecados, ellos confesaban sus pecados, pero no dice que le confesaban los pecados a Juan, porque perdonan pecados. ¿No? Ellos perdonan, pero en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muéstreme, dale, listo, amigo Luis Fernando. Muéstrame un texto donde, por ejemplo, Pedro, Juan, Mateo, perdonaron los pecados así. Yo les perdono los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está el texto? Lo que pasa es que el texto sí no lo encuentro porque simplemente era la iglesia primitiva y cuando a Juan le salían a confesar los pecados, todavía no estaba la iglesia conformada. Por eso, no, es que no estamos hablando después de eso, estamos hablando de Mateo, de Pablo, de Juan, de Esteban, de ellos. Usted dice que ellos perdonaban pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dame un texto donde Juan el Bautista, por ejemplo, o los apóstoles perdonaron pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijeron, por ejemplo, nosotros les perdonamos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está el texto? Voy a leer este texto. No, léame el texto donde diga así como usted dijo. Véale, Leo. Santiago 5:13. Ajá. ¿Hay entre ustedes alguno desanimado que rece? ¿Está alguno alegre que cante himnos? ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? Ajá. La oración hecha con fe salvará al que no puede salvarse, y el Señor hará que se levante, y si ha cometido pecados, se le perdonarán. ¿Quién se los perdonará? Pues ¿quién los perdona? ¿Quién? Los ancianos, los sacerdotes. Los ancianos. Allí, muéstrame dónde dice allí sacerdotes. Mira la impotencia. Discúlpeme. Mira la impotencia del señor Luis Fernando. Usted no sabe. Venga. La impotencia del señor Luis Fernando dándonos a entender que los apóstoles perdonaron pecado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el texto? Donde Pablo, Juan y ellos dijeron, nosotros les perdonamos los pecados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo hacen hoy los curas. ¿Dónde está? No está. Él mismo tuvo que confesar, eso no, el texto no está. ¿Sí? Ahora, ¿dónde Juan perdonó pecado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Juan el Bautista. Tampoco está, el texto no está. Y tiene que recurrir a esto, a Santiago capítulo 5, donde dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. No dice rece, dice haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Allí no dice sacerdotes. Dice ancianos de la iglesia y ore por él ungiéndole en aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor le levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pregunto, ¿quién le perdonará los pecados? ¿Los ancianos o el Señor? El Señor aquí acaba de decir que los ancianos. El Espíritu Santo, que es el Señor. ¿Quién? Dios. ¿Quién? El nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo es el Señor. Es Dios. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? El Señor es Dios. Él no miente. Santiago capítulo 2, verso 1 dice, amados, que vuestra gloriosa fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin asesión de personas. El Señor para Santiago es
Jesucristo. Entonces, este señor acaba de decir que la Trinidad es Jesucristo. Bueno, la última pregunta para el amigo Luis Fernando. Amigo Luis Fernando, hágame un favor. ¿Dónde dice que el que le confiesa los pecados a Dios es palabra de Satanás? Muéstramelo en la Biblia, como dijo Luis Toro. No, eso ahí no lo dice. ¿No lo dice? Entonces Luis Toro, ¿quién es entonces? Es el peor hereje. No sé. Es el peor hereje que hay. Usted hace ver los contextos diferentes. ¿Eso no lo dijo Yo Luis no he Toro? mirado a Luis Toro, pero no sé si lo ha dicho o no. Ah, Usted se lo voy a... dice que usted Escúchelo. lo está diciendo. Escúchelo, por favor. No, yo no lo estoy diciendo. Escúchelo. Bueno, hágale eso. Escúchelo, por favor. Lo invito a que lo escuche. Vale, ya te lo voy a colocar. Pastores y pastores. Y usted mismo, cuando se esté muriendo, se va a acordar de mí. Y cuando usted le diga a su familiar, tráigame el cura, le van a decir no. El diablo lo está atormentando. Va a buscar el pastor. Y no le va a permitir que reciba la misericordia de Dios. Reciba otra vez Proverbios de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. El protestante que no confiesa su pecado no prosperará espiritualmente. Mas el que los confiesa Mal que él lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. alcanzará misericordia. Y eso lo sabe Satanás. Y por eso le prohíbe a los protestantes confesarse. Pruebas tengo, capítulos y versículos. Que venga un pastor evangélico y me diga lo contrario. ¿Por qué no lo hace? Me puede maldecir, me puede insultar, me puede decir todo lo que quiera, pero no me puede mostrar que tiene que confesar directamente con Dios con la pata de un palo. Eso es mandato de Satanás. Cuando usted escucha a un protestante decir yo me confío directamente con Dios en la pata de un palo, ríasela en la cara y diga palabra de Satanás. Ríasele. Abran los ojos. Amigo Luis Fernando, ¿qué opina de eso? Que confesarse con Dios es palabra de Satanás. ¿Qué opina? Pues sí, porque no lo dice en la palabra de Dios. No dice que hay que confesarse con Dios directamente. Hay que eso confesarse es por medio palabra del de Satanás. O sea que cuando, discúlpeme, cuando Daniel hace confesión a su Dios, confesando su pecado, eso se lo está confesando al diablo. Cuando la Biblia dice, a ti confesaré, que Dios lo perdona. a ti confesaré mi pecado y tú me perdonaste, según el Salmo 32, a ti te declararé, a ti confesaré mi pecado y tú me perdonarás, dice el salmista. Entonces eso es palabra de Satanás. Por eso, pero ¿con quién se confiesa? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién se dice que confiesa ahí? ¿Con quién? ¿No? Lo que pasa es que ahí no dice con quién. No Cuando dice con llega quién. Cristo que nos enseña la verdad. No dice con quién. El salmista está diciendo que a Jehová, escuche señor, mire, está diciendo que a Jehová declarará su pecado y que él lo perdonará. No está diciendo a otro, a ti te declararé mi pecado. Está hablando con Jehová. Eso es palabra de Satanás. Eso Léamelo otra vez. No, léalo usted. Salmo 32. No. Ahí no dice que lo... O sea, Oiga, él confesará. Óigame, ¿qué clase de gente es esta? Toman la palabra de Dios y dice que es palabra del diablo. Y toman la palabra de los hombres y dice que es palabra de Dios. ¿Qué más herejes quieren? ¿Qué más herejías quieren las que ustedes dicen? En Hechos de los Apóstoles 21:18 aparecen los presbíteros. Ajá. Escúchelo. Sí. 21:18, Hechos Sí. de los Apóstoles. Al día siguiente acompañamos a Pablo a casa de Santiago, donde habían reunido todos los presbíteros. Sí. ¿Usted sabe qué es un presbítero? ¿Un sacerdote? No, presbítero no significa eso, señor. No, entonces ¿qué significa? No, presbítero no significa eso. Presbítero, hay ancianos y hay obispos. Obispado, hay obispos y hay ancianos en la iglesia. Los ancianos son los mismos sacerdotes. No, ¿dónde dice sacerdote allí? Muéstreme dónde dice sacerdote. Muéstreme. Dale, muestre. Vale, él ha hecho 16:4. Muéstreme dónde la Biblia llama a Pablo sacerdote. ¿Dónde llama a Pedro sacerdote? Muéstreme. A su paso de la ciudad en la ciudad iban entregando la
decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que los Presbíteros, observaran. escuche bien, ancianos, los ancianos de Jerusalén. ¿Sí? Presbíteros, que son sacerdotes. No, señor, presbítero significa anciano. Eso significa Bueno, y presbítero. anciano le significa Anciano. sacerdote. No, eso es mentira. Anciano no significa sacerdote. Sacerdotes, muéstreme en español, muéstreme ahí en español. ¿Dónde aparece en la Biblia que a los apóstoles los llamaron sacerdotes? ¿Dónde está? Ah, ya le muestro. Sí, ¿dónde dice Ya le voy a que, mostrar. dónde a Pedro lo llamaron sacerdote, por ejemplo? Oh, el mismo Pablo era sacerdote. El mismo lo dice. Muéstreme dónde dice que a Pablo lo llamaron sacerdote. Muéstreme, Ya voy. muéstreme, a ver. Un momentico, mira. Otra mentira más. Otra mentira, no, es que yo lo voy a mostrar. Bueno, Se lo voy a mostrar en la... vamos a ver dónde lo llamaron sacerdotes. Toca buscarlo porque no lo tenía presente. 3, vamos a contar. 9, 8, 7, 6, No, pues espérame 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, se le acabó. No pudo mostrarlo. Miren, no hay ni un texto bíblico, ni un texto bíblico que diga que a los apóstoles los llamaron sacerdotes. Ni uno, ni uno. Ninguno de ellos fue llamado sacerdote. Una cosa es presbítero y obispo, que eran los dirigentes, los directivos de la iglesia primitiva, ¿sí? Y otra cosa es sacerdote. Presbítero y obispo. Obispo es supervisor. Presbítero, anciano. Eso significa del texto, son textos o palabras griegas. ¿Dale? Sacerdote no aparece en la administración de la iglesia. Dice Pablo, Dios hizo a unos evangelistas, maestros, pastores, apóstoles, profetas. No, nunca dice sacerdotes. Lo que usted acaba de decir, amigo Luis Fernando, usted quiere decir que... ¿Ah? No más en Hebreos 5:1 dice sacerdotes. Sí, pero ¿a quién? Dígame, Pablo, ¿a quién se refiere con esos sacerdotes? Dígame. ¿Cómo? ¿A quién se refiere Pablo con esos sacerdotes? ¿A quién? A los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¡Ah! A los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque allá sí habían sacerdotes levíticos. Pero muéstreme que a dónde, por ejemplo, Pablo dijo que hay sacerdotes romanos. ¿Dónde hay? Ya le muestro, pues, lo voy a mostrar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sacerdote romano. ¿Dónde dice? Está el sacerdocio. El sacerdocio levítico sí existe, obvio. Pero en el Nuevo Testamento no habla del sacerdocio levítico para la iglesia. Entonces debe hablar del sacerdocio romano. ¿Dónde está? No he encontrado ninguno de los dos. Todo lo que ustedes hablan son mentiras, amigo. Si hay algo que hay aquí, que la doctrina de demonios la tienen ustedes. No, llame después y me muestra, porque ya que. Hasta luego, amigo Luis Fernando. A ver, sacerdote romano. Vamos a escuchar dónde está la... A ver, pues. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Primera Timoteo 2:12. Vamos a ver. No permito que la mujer enseñe ni que quiera corregir a su marido, que se quede tranquila, pues Adán fue formado primero y después Eva. Y no fue Adán el que se dejó engañar, sino la mujer. Y por ella vino la desobediencia. Se salvará, por supuesto. Espérate que aquí no me dio. ¡Ah! Yo sí le voy a leer una a usted, una profecía para usted. Esa se lo va a leer. Mire quién tiene la doctrina de demonios. Dice, 1 Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus de demonios, espíritus de engañadores y doctrinas de demonios. Luis Toro y usted, amigo. Dice, por la hipocresía de mentirosos, escuche bien, mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Le pregunto, ¿sus sacerdotes son casados? No. No son casados. ¿La iglesia para que ellos ejerzan el sacerdocio les prohíbe casarse? La iglesia, estos tiempos sí, en el principio no. Ah, les prohíben casarse. Entonces, doctrina de demonios.
Listo, mi amigo, muchas gracias. No pudiste demostrar nada. Hasta luego. Bueno, chao. Doctrina de demonios. Bueno, mis hermanos, ahí los dejo. Luis Toro, la mayor herejía que ha dicho este señor es esta. Bueno, mis hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga.